Sean bienvenidos a la clase de funciones sinusoidales del curso de Introducción al Cálculo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En esta clase trabajaremos los siguientes contenidos. 1. Circunferencia unitaria. 2. Función seno y sus características. Y 3. Función coseno y sus características. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Reconoce el modelo algebraico, dominio, recorrido y características fundamentales de las funciones sinusoidales. 2. Identifica la forma gráfica de la curva asociada a las funciones sinusoidales. Y 3. Determina las traslaciones y simetrías de funciones sinusoidales. Una breve introducción para comenzar la clase. En cálculo y las ciencias es necesario considerar las funciones trigonométricas cuyos dominios están formados por números reales y no por ángulos. Esta parte es muy importante que la tengan en consideración, ya que vamos a trabajar con radianes, porque se puede representar como un número real. Para realizar la transición de ángulos y números reales, debemos conocer que cada número real t corresponde a un ángulo que mide t radianes. Como veremos a continuación, esta correspondencia se puede representar gráficamente en un círculo unitario, es decir, de radio 1, y centro en el origen en un sistema de coordenadas rectangulares. Si el ángulo se denomina alfa, t o teta, obtendremos la función trigonométrica, la cual denotaremos por f de alfa, f de t o f de teta según corresponda. Es decir, la función va a depender del ángulo que nosotros tengamos determinado en nuestro modelo. Algunos conocimientos previos son recordar el concepto de función. En este caso tenemos una función f definida de a a b, con a y b subconjunto de los números reales. Y nos dicen que el dominio de f, todos los x pertenecientes a a, tal que existe un y perteneciente a b, es decir, el conjunto de llegada, tal que y es igual a f de x. Y el recorrido de la función son todos los y pertenecientes a b, tal que existe un x perteneciente a a, tal que y es igual a f de x también. Es decir, el dominio considera a todos los elementos pertenecientes al conjunto de partida y el recorrido todos los elementos correspondientes al conjunto de llegada. Y ahora, ¿cómo se relaciona el seno y el coseno con la circunferencia unitaria? Acá tenemos la circunferencia unitaria y tenemos un recordatorio de cómo eran los signos de la función seno y coseno en cada cuadrante. En el primer cuadrante todas eran positivas, segundo cuadrante el seno positivo, coseno negativo, tercer cuadrante ambas negativas y cuarto cuadrante el seno negativo y el coseno positivo. Y con la siguiente animación vamos a ver cómo se relaciona la circunferencia unitaria con la curva de la función seno y función coseno. Aquí podemos ver la circunferencia unitaria. En este caso tenemos la función coseno y este vector representa la medida del coseno, que también la podemos ver reflejada en este gráfico. Esta sería la curva del coseno y vamos a ver cómo varía a medida que ese punto va girando en la circunferencia unitaria. Podemos ver que aquí voy girando el punto y la medida del segmento disminuyó y en este caso también disminuyó la altura que tiene el punto con respecto al eje X. Tenemos la coordenada del punto, es decir, el valor del coseno y del seno con un ángulo de 67 grados. También podemos ver la medida en radianes, que en este caso es lo que nos interesa. Tenemos 1.169 radianes. Es decir, que la medida del arco en este momento está siendo 1.169 radianes. Si por ejemplo seguimos girando el punto con respecto a la circunferencia, podemos ver que en este caso ya dio una vuelta completa y la curva del coseno cumplió un periodo hasta que llegó nuevamente al punto máximo. Podemos seguir girando, vemos que en ese caso tiene intersección con el eje X, en este caso eje teta porque estamos trabajando con respecto a la función coseno de teta, y esta sería una solución si nosotros tuviéramos la ecuación coseno de teta igual 0. Y podemos seguir girando y ver cómo varía el valor del coseno. En este caso es negativo, ya que el vector que se está generando también es hacia los x negativos
y sabemos que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces corresponde la gráfica de la curva del coseno con respecto a lo que ya se conocía previamente de los cuadrantes de los ejes coordenados. Acá tenemos 8.735 radianes. ¿Por qué son tantos? Bueno, básicamente porque ya dimos una vuelta completa y estamos avanzando un poco más hasta llegar al segundo cuadrante. Pero si bien cambian los valores de los radianes, recuerden que el seno y el coseno siempre van a dar valores entre -1 y 1. Ahora veamos qué pasa con la curva del seno. El seno va a representar nuestro cateto opuesto en este triángulo rectángulo que se forma, y en el segundo cuadrante el seno es positivo, porque representa la altura que tiene desde el eje X hasta el punto en la circunferencia. Voy a volver. Acá tenemos el coseno igual a 1 y el seno igual a 0. Recuerden, el X es equivalente a coseno del ángulo y el Y sería el seno del ángulo en la circunferencia unitaria. Acá no aparece el vector que representa el seno porque vale 0. Si lo comienzo a girar, ya aparece su medida, que sería el cateto opuesto, y también podemos ver la altura que tiene el punto en la curva del seno. Por otro lado, también podemos girar hacia los negativos, pero si se fijan, el valor del ángulo ya es negativo porque estamos girando en sentido horario. Si giramos en sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo, y horario, el ángulo va a ser negativo. Acá estamos en el cuarto cuadrante, donde sabemos que el seno en el cuarto cuadrante es negativo, por lo tanto la coordenada del punto tiene que ser negativa. Y la tangente se define como seno partido en coseno, es decir, el cateto opuesto partido en el cateto adyacente en ese triángulo rectángulo de la circunferencia unitaria. Voy a mover el punto para que vean cómo va creciendo el valor de la tangente y nos da 1.921. Recuerden que los valores que arroja la tangente son pertenecientes a los números reales. Y a diferencia de la función seno y coseno, la tangente no es una curva continua porque se va a indeterminar en todos los múltiplos de pi medio, ya que cuando tenemos un ángulo de pi medio, lo que está ocurriendo es que estamos dividiendo básicamente por 0, y eso tiende al infinito o menos infinito, dependiendo del valor de i. Acá, volviendo a la función coseno, vamos a marcar los ángulos especiales y vamos a posicionar el punto ahí para ver cuál es el valor del ángulo en radianes. Si nosotros tenemos el punto en el ángulo pi sextos, que es equivalente a 30 grados, podemos ver que precisamente el coseno de pi sextos sería raíz de 3 medios. Nosotros ya lo vimos en los ángulos notables. Si vamos a el ángulo pi cuartos, equivalente a 45 grados, el valor del coseno es raíz de 2 medios, y si vamos al ángulo pi tercios, equivalente a 60 grados, el coseno vale 1 medio. Es decir, que la coordenada X de ese punto es 1 medio en ese momento. Ahora, en la curva del coseno podemos ver que tiene punto máximo en el 1, punto mínimo en el -1, y en ese momento, cuando el ángulo es pi tercios, es decir, estamos posicionados en el teta pi tercios, su imagen va a ser 1 medio, que es coseno de pi tercios. Tenemos la curva del seno, pero en el ángulo pi tercios vale raíz de 3 medios, en el ángulo pi cuartos vale raíz de 2 medios, y en el ángulo pi sextos vale 1 medio. También podemos ir a otros cuadrantes y ver qué pasa con estos ángulos especiales. Acá podemos ver que varía el signo, el coseno es negativo, seno positivo, tercer cuadrante, coseno negativo, seno negativo, y cuarto cuadrante, coseno positivo y seno negativo. Son muy similares las curvas entre seno y coseno, pero en el caso del coseno, podríamos decir que comienza un periodo de la curva en el 0,1. 0 en el X, 1 en el Y. Y se cumple un periodo hasta volver a otro punto máximo. En cambio, en la curva del seno, comienza en la coordenada 0,0 y cumple un periodo llegando a 2pi. Entonces, la función seno, como les comenté, siempre va a arrojar un valor entre -1 y 1. Ya que su valor máximo es 1 y su valor mínimo es -1. Y el ángulo puede tomar valores desde 0 hasta el infinito, positivo o negativo. Es decir, que x pertenece a los números reales. Para cada número x, nosotros vamos a tener una imagen en la función
f de x igual seno de x. El dominio entonces son todos los números reales y el recorrido va a ser desde menos 1 al 1. Y la función es una función impar que tiene periodo 2pi. Es decir, deben pasar 2pi unidades para que la curva cumpla un periodo. Luego de que se cumple ese periodo, vuelve a repetir la misma forma la curva. Acá tenemos los valores de algunos ángulos elementales. Cada vez que nos da 0, en el fondo son soluciones de una ecuación que podríamos llamarla seno de x igual 0. Y estamos viendo en qué puntos intersecta al eje x. Tenemos entonces la función f de alfa igual a seno de alfa. Por definición, recuerden que el y, es decir, la coordenada y del punto, se puede representar como seno de alfa, siendo y la ordenada del punto terminal del arco en el plano cartesiano. Acá tenemos un arco de circunferencia, tenemos un punto y podemos ver que cuando el ángulo es pi sextos, entonces el seno, que es la coordenada y, vale 1/2. Cuando el ángulo es pi cuartos, el seno vale raíz de 2/2. Cuando el ángulo es pi tercios, el seno vale raíz de 3/2. Ahora vamos a calcular una aproximación a la curva seno por una tabla de valores que ya la tengo creada, donde tenemos el valor del ángulo y el valor del seno del ángulo. Cuando el ángulo es 0, el seno de 0 vale 0. Cuando el ángulo es pi sextos, el seno de pi sextos vale 1/2. Cuando el ángulo es pi medios, el seno de pi medios vale 1 y así sucesivamente con estos ángulos. Entonces vamos a primero graficar los puntos en los ejes coordenados. Acá tenemos los puntos 0,0, ya el ángulo y el seno del ángulo, es decir, el x, li, 0,0, pi sextos, 1/2, pi medios, 1, 5 pi sextos, 1/2, pi, 0, 7 pi sextos, menos 1/2, 3 pi medio, menos 1, 11 pi sextos, menos 1/2 y finalmente 2pi, 0. Ahora, en base a esos puntos graficados, nosotros podemos trazar la curva y aquí podemos ver cómo se grafica un periodo de la curva seno. De 0 a 2pi se cumplió un periodo. Es decir, que de 2pi hasta 4pi se vuelve a repetir la misma curva que se repitió de 0 a 2pi. O desde 0 a menos 2pi también se repite la misma porción de curva. Con un periodo de la curva que grafiquen es suficiente. Y acá tenemos la misma idea, pero ahora graficada hacia los valores negativos del ángulo. Podemos ver los puntos graficados, cada uno de sus puntos, y vamos a ver la gráfica de la función. Y efectivamente es la misma porción de curva que se graficó desde 0 a 2pi, pero en este caso tenemos desde menos 2pi hasta 0. Por lo tanto, esta curva es cíclica y cada cierto periodo se vuelve a repetir la misma gráfica. Las características generales de la función seno es que tiene dominio en los números reales. El recorrido o rango es de menos 1 a 1. El periodo es 2pi. El punto máximo va a estar dado por pi medio, 1. Es decir que x es pi medio cuando y vale 1. Y este va a ser el punto máximo solamente en el primer periodo, tomando desde 0 a 2pi. Recuerden que tiene infinitos puntos máximos porque la curva es cíclica. Y lo mismo con el punto mínimo. Tenemos punto mínimo en 3pi medio, menos 1. Es decir, x es 3pi medio y el y va a ser menos 1. Tiene intersección con el eje x en los puntos 2πk, 0, con k perteneciente a los números enteros. Es decir, que son todos los múltiplos de 2pi, tanto hacia los positivos como hacia los negativos. Y la intersección con el eje y está en el 0,0. Es la única intersección que tiene con el eje y. Los intervalos de crecimiento de la función serían de menos 2pi hasta menos 3pi medio, unido desde menos pi medio hasta pi medio, unido de 3pi medio a 2pi. Esto es considerando una curva desde menos 2pi hasta 2pi. También va a tener infinitos intervalos de crecimiento, al igual que con los puntos máximos y mínimos, porque la curva se extiende en toda la recta real. Tenemos intervalos de decrecimiento de la función que van a estar dados de menos 3pi medio, menos pi medio,
unido a pi medio, 3 pi medio. Acá podemos notar algunos, desde el menos pi medio hasta pi medio está creciendo. Luego llega a ese punto máximo y la curva comienza a decrecer desde pi medio hasta 3 pi medio. Y luego vuelve a crecer nuevamente. Y la paridad de la función sería impar, ya que seno de menos x es igual a menos seno de x. Ahora, la función coseno, muy similar a la función seno, con el coseno entre menos 1 y 1, para todos los x pertenecientes a los reales, definida la función f de x igual a coseno de x, con dominio y recorrido igual entre la función seno y coseno. En este caso, la función coseno es una función par, y acá tenemos el valor del coseno de algunos ángulos notables, donde se pueden notar algunos puntos especiales. Luego tenemos, al igual que el seno, la función f de alfa igual a coseno de alfa, está definida por los x, en este caso, recuerden que con el seno es el i, x siendo la abscisa del punto terminal del arco en el plano cartesiano. Es decir, que si estamos en ese punto, el x corresponde a raíz de 3 medios. Y ese va a ser el ángulo pi sextos, equivalente a 30 grados. Tenemos también una tabla de valores para el ángulo y para ver cuánto vale el coseno del ángulo en ese momento en especial. Vamos a graficar los puntos. Yo escogí puntos que me dieran valores exactos, no con raíces, para que fuera más fácil de graficar en el plano cartesiano. Solo los que dieran 1, 1 medio y 0. Luego la curva nos queda dada por la curva que pueden ver aquí graficada, y efectivamente pasa por cada uno de esos puntos que son las coordenadas del ángulo y del coseno del ángulo. Es decir, en este caso tenemos el ángulo en el eje X y el coseno del ángulo representado en el eje Y. No confundir la coordenada X, Y, que está representada en la circunferencia unitaria, donde el X es el coseno y el Y es el seno, con respecto a la gráfica del ángulo con su respectiva razón trigonométrica, donde X sería nuestro ángulo alfa y el Y sería su imagen. En este caso la imagen sería coseno de alfa. Luego vamos a graficar la función, pero con ángulos negativos, para que veamos que también se repite la misma curva. Tenemos los puntos graficados, un periodo desde el menos 2pi hasta el 0, y tenemos la curva que está dada por esa gráfica y pasa por cada uno de los puntos que teníamos graficados ya. Les reitero, lo que estamos graficando es el ángulo con respecto a su imagen en la función coseno. Luego, las características generales de la función coseno, al igual que la función seno, dominio en los números reales, el recorrido va desde menos 1 a 1, considerando ambos porque tiene imagen en menos 1 y 1, el periodo es 2pi, el punto máximo va a estar dado por 0,1, 0 en el x, 1 en el y, el punto mínimo va a estar dado en pi, menos 1, pi en x, menos 1 en y, en coseno de x. Y esto nuevamente está dado solamente en el intervalo de 0 a 2pi, porque tiene infinitos puntos máximos e infinitos puntos mínimos. La intersección con el eje X genérica va a estar dado por pi medio más 2πk, 0, con k perteneciente a los números enteros. Es similar a la de la función seno, pero tenemos aquí agregado un pi medio, porque la función seno y coseno tienen diferencia entre ellas de pi medio, para pasar de una curva a otra. Intersección con el eje Y sería en el punto 0,1. Esta es la única intersección que tiene con el eje Y, pero sí la curva se extiende en todos los reales. Intervalos que crece la función entre menos 2pi y 2pi sería en menos pi, 0 unido a pi, 2pi. Podemos ver aquí que de pi a 2pi la curva efectivamente va creciendo, y desde 0 a pi la curva está decreciendo, que es el intervalo que aparece acá. La paridad de la función es una función par, ya que coseno de menos x es igual a coseno de x, es decir, tienen la misma gráfica. Si ustedes calculan, coseno de pi medio, por ejemplo, es igual a coseno de menos pi medio. Les va a dar la misma imagen.
En resumen, es muy importante que tengan clara cuál es la gráfica de la función original. Estas funciones, seno y coseno, son las originales y en base a estas vamos a encontrar otras funciones sinusoidales, pero que son trasladadas, tanto en el eje X como en el eje Y. Pueden subir, bajar, moverse a la derecha, a la izquierda, y por eso es tan importante que conozcan la gráfica de las funciones originales. La función seno parte del 0, 0 y va a crecer. La función coseno parte del 0,1 y empieza a decrecer, y el periodo de ambas es 2pi. Es decir que en 2pi la curva cumple un ciclo. Acá podemos ver el recorrido que está desde -1 a 1 en ambas curvas. Podemos ver los puntos máximos y mínimos. El periodo de la curva en ambos son 2pi. Y la amplitud de la curva se refiere a la medida que tiene la curva desde el eje X hasta el punto máximo o desde el eje X hasta el punto mínimo. En este caso la amplitud de la curva es 1. Ahora, tenemos los modelos sinusoidales generales. Las gráficas de las funciones seno y coseno se llaman sinusoidales o sinusoides, considerando argumentos lineales en cada uno de estos modelos. Acá tenemos un modelo con la función seno, otro modelo con la función coseno. También se puede escribir de forma más genérica, factorizado por el valor b. Si se fijan acá, factorizamos por b, nos queda x menos c partido en b, donde el c partido en b representa la traslación en el eje x y el d representaría la traslación en el eje y. Es decir, con el d podemos ver si sube o baja la curva, y con el c partido en b podemos ver cuántos valores se mueve hacia los positivos o a los negativos de x. Ahora, la traslación horizontal no depende solamente del c, depende también del valor de b. Es fundamental que conozcan este modelo para que puedan generar otras funciones y reconocer cuál es la gráfica de cada función. Analizaremos parámetro a parámetro de la forma general para saber qué hace cada uno con la curva original del seno y del coseno. En este caso tenemos el parámetro a, y nos dicen que a estira o encoge la curva de manera vertical. Acá tenemos una función que es coseno de x y tenemos la función 2 coseno de x. Es decir que aquí el valor de a vale 1 y acá el valor de a vale 2. Nos dicen para todos los x pertenecientes al intervalo entre 0 y 2pi. Solamente estamos pensando en un periodo de la curva. Tenemos entonces los puntos de intersección con los ejes coordenados. En el caso de coseno de x va a estar dado por esos puntos, y 2 coseno de x tenemos los otros puntos. El primer punto sería 0,1 en coseno de x y 0,2 en 2 coseno de x, es decir, duplicó el valor del coseno. En este caso, bueno, el duplicado del 0 sigue siendo 0, 2 por menos 1 nos queda menos 2, 2 por 0 nos queda 0 y 2 por 1 nos queda 2. Lo que se modificó en este caso son las coordenadas y, porque recuerden que estamos trabajando con la función coseno, donde el x representa el ángulo y el y representa el f de x, o sea, el coseno del ángulo. Tenemos aquí la gráfica de la función coseno de x, que es la gráfica que está en plomo, y tenemos la gráfica de 2 coseno de x, que es la gráfica que está en morado. Si se fijan, las intersecciones con los ejes no se modificaron, siguen siendo las mismas, pero sí se amplió la curva, es decir, creció de forma vertical. Ahora el recorrido de la curva ya no va a ser desde -1 a 1, va a ser desde -2, porque ese es el punto mínimo, hasta el 2, que sería el punto máximo. Ese sería el recorrido de la curva 2 coseno de x. Acá tenemos unos ejemplos con el parámetro a. G de t nos dicen que es 3 seno de t y f de t es seno de t. G de t es igual a 3f de t. Claro, porque si seno de t es f, entonces esto lo podríamos reemplazar por f. Entonces g de t nos queda 3f de t. Acá tenemos la curva original que llega hasta el 1 y hasta el -1. Por lo tanto, esta sería nuestra curva original. Y la curva modificada con el parámetro a hasta el 3, porque a vale 3, llegaría hasta el 3 y hasta el -3. Es decir, se amplió la curva, pero no modifica las intersecciones con los ejes.
También se dice que la amplitud de la curva es 3, porque la distancia que tiene desde el eje X hasta el punto máximo o hasta el punto mínimo es 3. Ahora, lo mismo pasa si el A es un valor más pequeño. Tenemos que g de t es 1/3 de coseno de t y f de t es coseno de t. Es decir, que si reemplazamos coseno de t por f de t, acá nos queda que g de t es igual a 1/3 de f de t. Ahora, este es el valor 1 y este es el valor menos 1. 1/3 va a estar acá y como a esta altura tenemos menos 1/3. Por lo tanto, la amplitud de esta curva sería 1/3 y el recorrido estaría dado desde 1/3 hasta menos 1/3. Otra característica del parámetro A, aparte de indicarnos cuál es la amplitud de la curva, nos sirve para saber hacia dónde se propaga la curva con respecto al eje de desarrollo o al eje X en este caso, y nos dicen que si A es mayor que 0, la curva se propaga de forma positiva. Es decir, que si tenemos la función f de alfa igual a seno de alfa, como el valor de A es 1, va a crecer la función. Se está propagando de forma positiva. En cambio, si nosotros tenemos el A menor que 0, por ejemplo, g de alfa igual a menos seno de alfa, A vale menos 1. Y la curva se va a propagar de forma negativa, es decir, va a empezar a decrecer desde el punto de origen. Y con esto podemos decir que f de alfa con respecto a g de alfa, entre ellas son funciones que se reflejan con respecto al eje X. O también puede ser el eje de desarrollo si la curva estuviera trasladada. El parámetro B nos indica si la curva se estira o se encoge, pero de manera horizontal. Tenemos la función seno de x y tenemos la función seno de 4x. Nuevamente vamos a trabajar entre 0 y 2pi, solamente para tomar un periodo. Los puntos de intersección con los ejes en seno de x serían los que están acá y seno de 4x serían los que están acá. Entonces, como pueden notar, lo que está cambiando es el valor del seno, donde para llegar de un punto al otro punto, si se fijan, estamos dividiendo en 4. Acá podemos graficar los puntos. Aquí se ven entre 0 y 2pi, nos interesa solamente este periodo. Y si bien coinciden algunos puntos de intersección, en este caso el 0,0 y el pi,0, los demás no coinciden, porque lo que pasó es que la curva se encogió de manera horizontal, es decir, está más comprimida. En este caso, la curva original, seno de x, que está en plomo, se cumple un periodo de la curva entre 0 y 2pi. Pero para la curva que se modificó, que era seno de 4x, la curva, como se encogió, cumple un periodo en pi medio. Aquí da una vuelta completa. Es decir, que entre 0 y 2pi va a dar 4 vueltas. Es decir, que cumple 4 ciclos de la curva en ese periodo de 2pi. Por lo tanto, si nosotros modificamos el parámetro b, lo que estamos haciendo es disminuir el periodo de la curva. O podría aumentar también. Acá tenemos algunos ejemplos con el parámetro b. Si se fijan, tenemos la curva original, sin hacer nada, que está en negro. Luego, si tenemos una curva del seno de 2x, si se duplica, entonces, ¿qué va a pasar con el periodo? Se va a disminuir a la mitad. La curva cumple un ciclo en pi unidades, es decir, la mitad de la curva original. Si, por ejemplo, el valor del b disminuye, en este caso tenemos seno de 1/2 de x, entonces el periodo se va a duplicar de lo que era originalmente x. Por lo tanto, el periodo de esa curva es 4pi. Y si tenemos 1/3, entonces en este caso se va a triplicar el periodo. Por eso, para que dé una vuelta o cumpla un ciclo, tiene que llegar al 6pi. Ahí recién se cumple un periodo de esa curva seno de 1/3 de x. Y otra característica del parámetro b es que también nos ayuda a ver si existe o no una reflexión con respecto a los ejes. Tenemos en este caso f de alfa igual a seno de alfa y g de alfa igual a seno de menos alfa. Recuerden, el b es el número que multiplica a nuestro ángulo. En este caso tenemos 1 igual a b, y en el caso del g de alfa vale menos 1 el b. Por lo tanto, las curvas g y la curva de f van a ser reflejas con respecto al eje y. El parámetro a nos servía para saber si eran reflejas con respecto al eje x y el parámetro b nos sirve para encontrar la refleja con respecto al eje y. Parámetro c.
nos dicen que nos indica el desplazamiento horizontal tomando como referencia el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y. Y si nosotros tenemos una curva de amplitud 1 y periodo 2pi, lo que hemos estado trabajando hasta el momento, pero tenemos 6 gráficos distintos, vamos a ver qué pasa cuando se va modificando el parámetro c. Acá tomen en consideración la función seno de x. Esas dos son iguales en ambas gráficas. Lo que cambia es el valor del c en la curva, en este caso morada, y aquí turquesa, nos dan x menos pi. Entonces lo que está ocurriendo es que la curva original, que está en gris, se desplazó pi unidades. Es decir, se movió toda esta curva seno de x pi unidades y llegó a ser la función seno de x menos pi. Acá tenemos la función coseno de x en ambos casos y vemos cómo se traslada. Aquí le estamos sumando pi, pero c vale menos pi. Entonces la curva original se está desplazando hacia el menos pi. Y ahí nos quedó la función coseno de x más pi. Luego, si nosotros tenemos la curva coseno de x y la queremos trasladar pi cuarto unidades, porque c vale pi cuarto, nos quedaría desplazada ahí hasta pi cuartos. Acá también está la traslación con respecto al parámetro b y c juntos, entre ellos, que esa traslación se llama cambio de fase o desfase, que es un desplazamiento horizontal. Este es el más importante porque nos indica cuál es el desplazamiento horizontal real que tiene la curva. Entonces, si c partido en b es mayor que 0, se mueve c partido en b unidades. Estas son distancias, por eso son positivas y por eso están en valor absoluto, a la derecha. O sea, vamos a ir hacia los positivos. Y si c partido en b es menor que 0, entonces nos vamos a desplazar hacia la izquierda. Eso es pensando en el modelo que tiene el ángulo por bx menos c. Recuerden que la otra forma de escribirlo, f de x igual a seno, factorizamos por b, factor de x, menos c partido en b. Y a eso le agregamos el d. Entonces acá aparece nuestro parámetro que en realidad nos indica cuál es la traslación de la curva de forma horizontal. Por eso es importante esta nota que nos dice que nos aseguremos que el estiramiento o encogimiento de la curva horizontal de la función se realice con respecto a b antes de que cambiemos la fase, antes de que hagamos la traslación con respecto a c partido en b. Y finalmente el parámetro d nos va a indicar cómo se traslada la curva, pero de manera vertical. Tenemos también la función seno de x y la función seno de x más 3. Aquí estamos agregando algo, sumando, pero fuera del seno. Tenemos la función seno de x y la función seno de x más 3. Están dadas las coordenadas de seno de x y de seno de x más 3, donde lo que cambió fue agregar justamente al valor del seno 3 unidades. 0 más 3 nos queda 0, 1 más 3 nos queda 4, 0 más 3, 3, menos 1 más 3 nos queda 2 y 0 más 3 nos queda 3. Por lo tanto, al valor del seno le estamos agregando 3 unidades. Y tenemos ambas gráficas. Esta sería nuestra gráfica original entre 0 y 2pi, que es lo que nos interesa, y tenemos los nuevos puntos que se trasladaron de forma vertical. En este caso subieron todos 3 unidades. También podrían bajar, podríamos tener una curva acá abajo, si en este caso, por ejemplo, fuera seno de x menos 2. Claro, va a bajar 2 unidades cada uno de los puntos de la curva original. Y una cosa importante que aparece aquí, cuando ya tenemos una traslación vertical, es el eje de desarrollo, que es básicamente una recta que es paralela al eje X, pero que pasa por los puntos que eran intersecciones con el eje X cuando la curva ya está trasladada. Entonces aquí aparece una recta que va a ser paralela al eje X. Y esto lo vamos a llamar nosotros eje de desarrollo. Y va a tener ecuación I igual a D. El D es el valor que le estamos agregando a la función general. En este caso en particular sería I igual a 3. Y aquí tenemos algunos ejemplos del parámetro D. Tenemos la curva original, que sería coseno de t, y tenemos la curva 1 más coseno de t. O sea, estamos subiendo una unidad la función coseno de t. Y nos queda la curva que está en este caso en café.
Por lo tanto, vamos aquí a describir algunas características que son muy importantes cuando trabajen con la traslación de seno y coseno. Tienen que conocer cuál es el eje de desarrollo. Recuerden que va a ser una recta que está dada por I igual D, la amplitud, que va a estar dada por la distancia desde el eje de desarrollo hasta el punto mínimo o hasta el punto máximo. Cuando la función subió o bajó, el eje de desarrollo ya no coincide con el eje X, entonces la amplitud se mide desde el eje de desarrollo hasta el punto máximo o mínimo. Esta va a ser la amplitud y va a estar dada siempre por el valor absoluto del parámetro A. Tenemos también el periodo, que se define como la menor longitud del intervalo en el cual la función repite su comportamiento. También puede definirse como la distancia entre dos máximos consecutivos o mínimos consecutivos. Entonces, el periodo genérico para cualquier curva va a ser 2pi partido en b. Porque recuerden que el periodo del seno y del coseno es 2pi, pero si el b no vale 1, entonces la curva podría encogerse o ampliarse y va a depender del valor de b. Por eso el periodo lo definimos como 2pi partido en el valor absoluto de b. Y finalmente el desfase o el cambio de fase lo podemos calcular como el c partido en b. Con el ángulo factorizado por b nos aparece inmediatamente y nos describe el movimiento horizontal. Por tanto, ¿cómo trazamos la curva asociada a modelos más complejos? En la gráfica de funciones sinusoidales o senoidales, lo primero que debemos hacer es considerar la gráfica de la función original y a partir de ella vamos a seguir ciertos pasos. 1. Realizamos cambio del periodo. 2. El cambio de amplitud. Posteriormente vamos a hacer una traslación horizontal y finalmente vamos a hacer la traslación vertical. Con esto vamos a obtener la gráfica del modelo algebraico que nos piden. Gráfica de una función coseno. Ejemplo 1. Nos piden graficar la siguiente función. Y igual 1 por coseno de 2x menos pi medio más 0. Lo primero que debemos hacer es determinar los valores de A, B, C y D y graficamos la curva original para ir analizando cómo se cambian los valores de las constantes y cómo influye en la forma de la curva. Entonces, A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a pi y D es igual a 0. Recuerden que cuando tenemos el modelo factorizado, directamente nos da C partido en B. Y ahora graficamos. Tenemos entonces la gráfica de la función original y vamos a ver cómo hace que varíe la curva a partir de estos valores de A, B, C y D. Luego, considerando que B es igual a 2, determinamos el cambio de periodo del modelo pedido. Como tenemos coseno de 2x, el periodo original se reduce a la mitad, quedando un periodo de pi. Y el gráfico nos queda de la siguiente forma. Acá tenemos el gráfico y si se fijan la curva cumplió un periodo, es decir, un ciclo en pi unidades. Luego, considerando que b es igual a 2 y c es igual a pi, determinamos el cambio de fase. Es decir, veremos cuánto se desplazó de forma horizontal nuestra curva. Como el desfase lo definimos como c partido en b y tenemos el ángulo escrito de forma factorizada, lo podemos visualizar directamente, quedando el desfase como d igual a pi medio. Esto quiere decir que cualquier punto de referencia que nosotros tomemos se desplazará pi medio unidades hacia la derecha. Y como el valor de d es igual a 0, entonces no tiene traslación vertical y este sería el gráfico del modelo pedido. Con recorrido de menos 1 a 1, amplitud 1, periodo igual a pi y desfase pi medio. En este caso, el eje de desarrollo coincide con nuestro eje X, ya que le agregamos 0 como valor de. Gráfica de una función seno. Ejemplo 2. Nos piden graficar la siguiente función. Y igual a 3 seno de 2x más pi medio más 1. Al igual que hicimos con el coseno, lo primero que debemos hacer es determinar los valores de A, B, C y D. Y graficamos la curva original para analizar cómo cambian los valores de las constantes y cómo influye en la forma de la gráfica. Tenemos que A es igual a 3,
B es igual a 2, C es igual a menos pi medio y D es igual a 1. ¿Por qué sería menos pi medio? Bueno, básicamente porque en la forma general va un menos C. Y el gráfico de la función original nos queda dado por la curva seno, que pasa por el 0,0 y que tiene máximo 1 y mínimo menos 1, con periodo de 2pi. Considerando que b es igual a 2, determinamos el cambio de periodo del modelo pedido. Como tenemos seno de 2x, el periodo se reduce a la mitad, quedando un periodo de pi. Y nos queda dada por esta gráfica, donde la curva está más comprimida y en pi unidades la curva cumple un ciclo. Aquí podemos notar que a es igual a 3. Con esto determinamos la amplitud de la curva, es decir, que la curva se expande de forma vertical, quedando 3 como valor máximo y menos 3 como valor mínimo. Luego, considerando que b es igual a 2 y c es igual a menos pi medio, determinamos el cambio de fase, es decir, veremos cuánto se desplazó la curva de forma horizontal. En este caso, nuestro desfase nos queda definido por menos pi medio partido en 2, que eso es menos pi cuartos. Esto quiere decir que cualquier punto de referencia que nosotros tomemos en la curva se desplazará pi cuartos unidades hacia la izquierda. Y el gráfico nos queda dado por la curva que pueden ver aquí, donde el valor máximo es 3, el valor mínimo es menos 3. Acá ya tenemos la forma factorizada y se ve claramente el valor del desfase, menos c partido en b. Y finalmente, como el valor del d es 1, entonces la curva tiene una traslación vertical de una unidad hacia arriba. Y esta sería la gráfica del modelo pedido. Aquí podemos agregar el eje de desarrollo que nos muestra la simetría de la curva. Y con esto el recorrido nos queda definido por el intervalo desde menos 2 a 4. Por tanto, para tener un buen gráfico de una curva sinusoidal, se espera que puedan determinar 5 elementos importantes. Y estos los encontramos a partir de los valores de A, B, C y D. Con esto vamos a ocupar otra forma para también encontrar la gráfica del modelo pedido. Para comenzar, determinamos los valores de las constantes y el modelo con el desplazamiento claramente definido, es decir, con el ángulo factorizado, quedando A igual a 3, B igual a 2, C igual a menos pi medio, D igual a 1. Y el modelo factorizado nos quedaría I igual a 3 seno de 2 factor de x menos pi cuartos más 1. Por lo tanto, el eje de desarrollo va a estar dado por I igual a 1. La amplitud va a ser igual a 3. El recorrido va a ser igual al intervalo del eje de desarrollo menos la amplitud y el eje de desarrollo más la amplitud. El intervalo de menos 2 a 4. El desfase va a estar dado por C partido en B, pero como ya tenemos el modelo factorizado, directamente es menos pi cuartos. El periodo va a ser 2pi partido en B, y en este caso B vale 2, por lo tanto nos queda el periodo igual a pi. Y el punto final lo vamos a agregar para la gráfica, se calcula con el desfase más el periodo. Es decir, nuestro punto final va a tener coordenada x igual a menos pi cuartos más pi. Y en este caso nos queda 3 pi cuartos. Y con esto ya estamos en condiciones de graficar nuestra curva. Aquí tengo los elementos que ya encontramos: eje de desarrollo, amplitud, recorrido, desfase, periodo y punto final. Y lo primero que haremos sería graficar el eje de desarrollo. Luego el punto inicial o el desfase y el punto final. Tenemos eje de desarrollo en rojo, desfase y punto final. Ahora tomamos en cuenta la amplitud de la curva. Como sabemos que la amplitud es 3, entonces subimos 3 unidades desde el eje de desarrollo, quedando en I igual 4 y en I igual menos 2.
Esto quiere decir que esta función va a tener imágenes solo entre esos valores. La curva se va a mover entre -2 y 4. Y el periodo lo vamos a dividir en 4 partes iguales, formando una cuadrícula como la que yo tengo aquí graficada. Entonces, el periodo dividido en 4 nos va a quedar pi cuartos. Y desde el punto inicial o desde el desfase vamos a avanzar de pi cuarto en pi cuarto. Es decir, aquí estamos en menos pi cuartos, luego le agregamos pi cuartos, llegamos al 0, luego más pi cuartos, llegamos a pi cuartos, más pi cuartos, llegamos a pi medio y más pi cuartos, llegamos a 3 pi cuartos. Ahí tenemos la cuadrícula del periodo, que era pi, dividido en 4 partes iguales. Y como la curva se propaga de forma positiva, porque a es mayor que 0, va a crecer hasta llegar al punto máximo, luego va a decrecer, pasa nuevamente por el eje de desarrollo, luego sigue decreciendo hasta el punto mínimo y vuelve a crecer hasta el punto final o el finalizar el periodo. Y aquí ya tenemos un periodo de la curva graficado. Este sería otro método para encontrar la gráfica de la curva sin necesidad de tener que pasar por cada uno de los gráficos trasladados. Con esto concluimos la clase de hoy. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima clase.